de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre
y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai y su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hasta el 9 hemos leído. En la vida nuestra no hay casualidad. Todo lo que Dios nos permite por un propósito bien claro. Dios le llamó a Abraham. Abraham estaba en Harán con sus familias, parientes, acostumbrado, tranquilo. Pero Dios le llamó diciendo que vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham en su tierra no tenía problema, estaba bien, ni le faltaba nada. Pero Dios le quería llevar a otro lugar, a la tierra de Canaán. Cuando Abraham salió de Harán, ni siquiera sabía dónde iba. Solo escuchó la palabra de Dios y aceptó y salió, dejando su tierra, su casa, su parentela. Dios dirigió su camino hasta Canaán, dándole la bendición. ¿Cómo es la bendición? 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abraham no tenía casa, no tenía ropa, ni alimento. Creo que Abraham tenía todas las cosas en su tierra, en su casa. La vivienda, el alimento, el vestido. Él salió con sus bienes, con sus ganados, con sus hombres también. Quiere decir que Abraham tenía bastante bienes, no le faltaba nada.
Pero Dios le llamó a Abraham para dirigir a otro lugar, para darle la bendición. La bendición que Dios quería darle a Abraham, ¿qué era? En la tierra de Canaán, Abraham ganó más ganados, más bienes, más riquezas. Más que esto, Dios le bendijo, diciendo, serás bendición. Vamos a pensar un poco, ¿qué es la bendición que recibió Abraham? Por el momento Abraham no pudo conquistar toda la tierra de Canaán, sino él era extranjero y forastero. Ante los cananeos, así fue Abraham. No tenía poder ni autoridad tampoco. Pero Dios le bendijo a Abraham. La bendición que recibió Abraham fue Jesucristo. En el libro San Mateo capítulo 1, nosotros podemos ver la genealogía de Jesucristo. Empezó desde Abraham y llegó hasta a Jesucristo. Dios eligió a Abraham para enviar a Jesucristo, para darnos Jesucristo. Abraham, un hombre que no tenía ninguna posibilidad para tener hijos. Cuando él salió de Harán, tenía 75 años. Aquí en Paraguay, los de 75 años suelen tener hijos. Sarai tenía 65 años. Y además, hasta 99 años, Abraham no tuvo hijos. Pero a los 100 años, Dios le permitió Isaac. Cuando se acabó toda la esperanza y posibilidad que tenía Abraham. Abraham y Sarai, ¿cómo estaban preocupados? Antes de envejecer más, quería aprovechar. Por eso Sarai le entregó su sierva a su marido Abraham. Por lo menos para tener un hijo. Para la esposa eso no es fácil de entregarle una mujer a su marido. Pero como que ella también tanto quería hijo, por lo menos una alternativa, le entregó su sierva, la jovencita Agar. Ahí nació Ismael. Abraham estuvo contento viendo el nacimiento de Ismael. Por fin tengo un hijo. Aquí está mi heredero. Pero Dios rechazó a Ismael. Dios le dijo bien claramente, Ismael no puede heredar. Rechazó.
Otra vez Abraham se quedó sin heredero, sin hijo. Luego Dios le dijo: entre tú y Sarai debe haber hijo. Este hijo será tu descendiente y tu heredero. ¿Qué es lo que va a heredar? Iba a heredar su heredero de Abraham. ¿Qué es lo que le heredó a Abraham? Millones de ganados o millones de gentes o bastante oro, plata. No. En el libro de genealogía de Jesucristo se quedó el nombre de Isaac. Ahí no figura Ismael. Isaac se quedó en la genealogía de Jesucristo. Eso fue la bendición que recibió Isaac. Ismael no podía. ¿Por qué? Ismael nació por la posibilidad que tenía Agar. Agar era jovencita. Entonces Ismael no era un hijo de la fe, de la promesa, sino era un hijo de la posibilidad humana, de la manera humana. Por eso Dios no pudo menos que rechazar a Ismael. Luego, después de 13 años, cuando Abraham ya no tenía más posibilidad. No solamente el problema era Sarai en aquel momento, sino Abraham también. 13 años antes, Abraham aún tenía posibilidad para tener hijo con Agar. Pero a los 99 años, aunque le entregaba a otra mujer joven, igual Abraham ya no tenía posibilidad de tener hijo. Era bastante viejo. Casi su cuerpo se quedó muerto. Ya no había manera ni caso de tener hijo. Sarai tenía 89 años. Pero en aquel momento Dios le prometió otra vez, aseguró otra vez: al año que viene tendrás un hijo. Era increíble, era imposible según punto de vista de los seres humanos. ¿Qué? Un viejo, un abuelo de 99 años puede tener hijo. Una abuela de 89 años, wow. Pero a los 100 años de Abraham, en aquel momento Dios le cambió su nombre a Abraham. Ahí nació Isaac. Aunque nació Isaac, Abraham no podía decir que es mi hijo. Él es mi hijo. Él no podía decir eso. Yo engendré mi hijo. Ni Sarai tampoco. 100% Isaac nació por la promesa de Dios, por la bendición de Dios, por la gracia de Dios, por la obra de Dios. Entonces, siendo
padres de Isaac, ellos no podían tener papel de sus padres, porque no fue de ellos. Aunque Isaac nació de ellos no podían decir, mío, hijo mío. No. Cuando Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham no pudo menos que aceptar. ¿Por qué? Isaac no era de Abraham. No, Señor, no puede ser. Usted no me puede quitar mi hijo. Es hijo mío. Eso no es justo. Abraham no pudo enojarse, ni murmurar, ni enfrentar tampoco. ¿Por qué? Siendo padre de Isaac, Abraham no tenía ningún derecho. No podía apoderarse de su hijo. No toque, por favor. Es mi hijo. Es mío. Él no podía decir eso. Él también sabía que Dios le había dado Isaac. Fue por la gracia, por la promesa, por la bendición del Señor. Abraham lo sabía. Por eso no puedo menos que obedecerle a la palabra de Dios. Dios aseguró a través de esa prueba que en el corazón de Abraham no había ninguna razón, ni derecho, ni pensamiento de que yo soy el padre de Isaac. Isaac es mi hijo. Sino es del Señor. Señor, usted me dio este hijo. Isaac es de Dios. Isaac me dio. Dios me dio Isaac. Entonces, Dios quiere mi hijo. Aquí está, Señor. Abraham no pudo menos que entregarle a Dios su hijo Isaac. Siendo padre, llevó al monte Moría, ató sobre el altar, agarró un cuchillo y estaba por sacrificarlo. Dios confirmó, aseguró el corazón de Abraham. No pudo menos que detenerlo inmediatamente. Abraham, Abraham, no toques. Claro, Isaac es hijo de Dios. Isaac nació por Dios, no era de Abraham, sino de Dios. Abraham no podía jactarse de Isaac, no podía tomar como su hijo tampoco. Por eso cuando Dios quería a Isaac, Abraham no pudo menos que entregarle a Dios. Aquí está, Señor. ¿Por qué? Desde el principio, el nacimiento de Isaac no tenía nada que ver con Abraham, con su posibilidad, con su manera, con su esfuerzo, querer, deseo, idea. No tenía nada que ver con Abraham. Si fuese por Abraham, no iba a nacer Isaac. Sara tampoco podía decir eso. Eso es lo que Dios muestra.
el camino de Jesucristo. Cómo Jesucristo nos llega a nosotros, cómo nosotros podemos encontrar la bendición de Dios y recibir, cómo Jesucristo podría nacer en el corazón nuestro, en la vida nuestra, por nuestros esfuerzos, por nuestras posibilidades que tenemos, por nuestros sacrificios. No, es imposible. Jesucristo no nos puede llegar por nuestras posibilidades que tenemos, por nuestro esfuerzo, por nuestra manera. No, sino 100% por la promesa de Dios. 100% por la fe en la palabra de Dios. ¿Cómo nació Isaac? En el nacimiento de Isaac no se incluye ninguna posibilidad, ni manera, ni obra, ni esfuerzo de Abraham. Sino, Abraham creyó a Dios. Su fe le fue contada por justicia. Abraham como que no tenía ninguna posibilidad ni manera en sí mismo. Él no pudo hacer nada. Él no pudo intentar ni esforzarse. Solamente le quedaba un solo camino. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, fuera de la promesa de Dios, Abraham no tenía ninguna razón, ni posibilidad, ni manera de tener hijo. Solo Abraham creyó a Dios. Aceptó la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Wow. Una mujer de 90 años tuvo el parto, creo que fue parto normal, ¿sí? En aquella época no había cesárea. Tuvo parto normal, ni murió la mamá tampoco. Wow. Quiere decir que el nacimiento de Isaac no fue por Abraham ni por Sara tampoco, sino 100% por Dios. Ahí no puede meterse la manera, la idea, el esfuerzo de los seres humanos. No hay manera de explicar tampoco. Pero nació Isaac así. Así Isaac heredó la bendición de Dios que le entregó a Abraham. Así su nombre se quedó en el libro de genealogía de Jesucristo. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Perdón, Judá. ¿Sí? Jacob, perdón. Isaac engendró a Jacob. ¿Sí? Isaac, ¿cuántos hijos tenía? 2. Esaú y Jacob. ¿Quién tenía más posibilidad para recibir la bendición de Isaac? Esaú. Era cazador, hombre fuerte, hombre diligente. Y además,
le agradaba a Isaac la casa de Esaú. A propósito, Isaac le llamó a Esaú para bendecirle. Le ordenó: anda, mi hijo, tráeme tu casa y prepárame guisado. Yo voy a comerlo y bendecirte. Esta bendición es Jesucristo, ¿sí? Esaú se quedó contentísimo. ¿Por qué? Eso era su fuerte. Sí, padre, que me espere un poquitito nomás, un ratito. Yo voy a correr, voy a cazar, voy a preparar un guisado y le voy a entregar. Al escuchar la palabra de Isaac, Esaú se quedó feliz porque eso era lo que él podía hacer. Sí, padre, muchas gracias por decirme, por pedirme lo que yo puedo hacer bien. Esaú salió corriendo, silbando felizmente, con bastante certeza de conseguir la casa muy pronto. ¿A qué se refiere esto? A los que aceptan la ley, a los que se quedan bajo la ley. El pueblo de Israel así se quedó. Si tú cumplís esto, aquello, te bendeciré. Sí, Señor, vamos a cumplir, podemos cumplir, ¿por qué no? Los que confían en sí mismos, los que tienen posibilidad como Esaú, al escuchar una palabra así, condicional, se quedan contentos. ¿Así? ¿Solo eso nomás? Bueno, entonces voy a hacerlo todo posible. Voy a cumplir, voy a lograr para agradarle a usted. Todos los que quieren recibir la bendición según la ley, nadie puede recibir la bendición. Eso nos muestra a través de Esaú. Al escuchar la palabra de Isaac, su padre, Esaú estaba de verdad feliz y contento. Sí, eso es. Pero su habilidad no pudo alcanzar al poder de su madre Rebeca. ¿Cuál sería más rápido? Cazar en el campo, traer una cabra de los ganados. ¿Cuál es más rápido? En su casa había bastantes cabras. Rebeca le ordenó a Jacob: Jacob, ándate rápido. Toma una cabra y tráeme. ¿Cuál sería más rápido? ¿Traer una cabra de su casa y buscar un animal salvaje en el campo? Es incomparable, ¿sí? Jacob le trajo una cabra. Su mamá Rebeca preparó un guisado. ¿Quién puede cocinar mejor para su padre, para Isaac, entre la...
Madre Rebeca y Esaú. ¿Los hijos pueden cocinar mejor que sus madres? En ninguna manera. Claro, Rebeca puede cocinar mejor. Rebeca puede cocinar mejor para Isaac, su marido. Así Jacob entró ante su padre Isaac. Por la palabra de su madre Rebeca, por lo que preparó su madre Rebeca, ¿sí? ¿Quién recibió la bendición? Jacob. Por eso en el libro de la genealogía de Jesucristo se quedó Jacob. Todos los descendientes de Esaú no están ahí. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Esaú también nació de Isaac. Esaú también. Es su hijo, pero no puede heredar la bendición. Porque Esaú siguió su posibilidad, su manera que tenía. Sí, eso yo puedo. Sí, ¿por qué no, padre? Aguarde un momento, ¿sí? Enseguida yo voy a cazar y traer y preparar para agradarle a usted. Cuando llegó Esaú con bastante alegría, queriendo recibir la bendición, su padre Isaac le dijo: hijo mío, ya no te queda más bendición. Ya te di a tu hermano toda la bendición. Le quedó la maldición nomás para Esaú. Así Dios nos muestra el camino de Ismael, el camino de Esaú. Los que siguen sus posibilidades, maneras humanas, esfuerzos, no pueden heredar la bendición de Abraham. Quiere decir que no pueden encontrar lo que Dios preparó para ellos. Entonces, ¿quién podría encontrar lo que Dios preparó, la bendición que preparó Dios? Los que dejan sus pensamientos ante la palabra de Dios. Los que salen de su tierra, de su parentela, siguen al Señor, dejando sus pensamientos. Entonces, lo que viene de Dios, sin nada que ver con la obra, con la condición, con la posibilidad de cada uno, le viene. Dios cumple, Dios le da, Dios le permite.
según su promesa, conforme su voluntad. 100% por su promesa, por su palabra, por su gracia, por su poder de Dios. Sea lo que sea, si está incluido la obra humana, el deseo humano, el esfuerzo humano, eso no puede ser lo de Dios. Lo que viene de Dios, así nos llega. 100% por su gracia, por su misericordia, por su obra, por su poder. Así nos llega. Ustedes, ¿qué clase de bendición esperan? Ustedes, ¿qué clase de bendición recibieron? Yo sé que muchos esperan la bendición de abundancia del material, de los bienes, de salud, de la habilidad, de la inteligencia. Están equivocados si ustedes esperan y buscan esa clase de bendición. Jesucristo mismo nos indicó ese punto. Vamos a ver San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es la bienaventuranza? El reino de los cielos, dice el Señor. Esta es la primera palabra que Jesucristo predicó públicamente. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque uno tenga todas las cosas, si no tiene el reino de los cielos, no puede ser bienaventurado. Amén. Así es. Uno dice: yo tengo millones de hectáreas. A ver, millones de hectáreas, no sé, el territorio de Paraguay, ¿a qué medida alcanza? Yo tengo miles de hectáreas. Vamos a bajar un poco la cantidad, ¿sí? Si no va a pasar del territorio de Paraguay. Yo tengo miles de hectáreas del terreno. Soy millonario. Yo tengo muchos edificios. La mitad de los edificios de Paraguay es mío. No digo que es mío, sí, un ejemplo, sí. Aunque uno dice eso. Yo tengo mucho negocio, mi empresa es grande, así, asá, mi negocio, tal cosa. Vamos a suponer que hay un hombre que tiene muchos bienes. Empresas, inmuebles, ganados, todo, de todo. Tiene todo menos el reino de los cielos. Entonces, ¿puede ser bienaventurado?
No, lastimosamente. No puede ser bienaventurado. Entonces, ¿qué cosa? ¿Qué puede ser si no es bienaventurado? Miserable. Es un hombre pobre y miserable. Aparentemente se ve que tiene muchas cosas, hasta la inteligencia, ¿sí? Alguno dice, los que tienen linda apariencia, físicamente está bien, entonces aquí no está tan bien, ¿sí? Pero no todos, algunos físicamente está bien, pero hasta la habilidad, inteligencia tiene. Hasta los bienes, tiene de todo. Aunque sea así, si no tiene el reino de los cielos, no es bienaventurado. Eso es, número uno, esto es lo más importante. Claro, así es. Mire, vamos a pensar un poco. Todo lo que hay en este mundo, todo tiene su tiempo y envejece, se pudre, se gasta. Lo que hay en este mundo. En este mundo no hay algo eterno. No existe. Porque Dios preparó el reino de los cielos. Todo lo que Dios preparó para nosotros está en el reino de los cielos. Por eso los que tienen el reino de los cielos, los que entran en el reino de los cielos, ellos son bienaventurados. Bienaventurados. La bendición que Dios nos da a nosotros, así es. ¿Qué es lo que Dios nos quiere dar? El reino de los cielos. Desde el principio Dios ha creado al hombre para eso, para que el hombre pudiera quedarse con Dios libremente, sin problema. Dios creó al hombre en vano, con el material más humilde. Tampoco le dio al hombre la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Al tener su ciencia del bien y del mal, el hombre no puede estar con Dios, ni tampoco puede aceptar la palabra de Dios. Sabiéndolo, Dios no le dio al hombre la ciencia del bien y del mal. Así el hombre se quedó feliz en el huerto del Edén con Dios. Todo salió como Dios ha esperado. Como Dios planeó y diseñó, así resultó, así salió. El hombre estaba feliz. Viéndolo, Dios dijo, todo era bueno en gran manera. Dios estaba feliz. Pero se rompió la alegría, la felicidad que Dios le dio al hombre. Se rompió.
¿Qué pasó? Comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Al tener su propia ciencia del bien y del mal, el hombre ya no podía quedarse más feliz con Dios, ni libre, ni tranquilo, sino, ¿qué es esto? No estoy bien porque estoy desnudo. ¡Qué vergüenza! ¿Qué es esto? El hombre empezó a obrar para poder quedarse bien, para poder cubrirse su defecto, su desnudez, su debilidad. ¿Por eso se quedó tranquilo? No. Después de hacer delantales y ponerse, igual tenía miedo. No pudo menos que esconderse y quedarse temblando. Eso sucedió. Perdió la libertad, perdió la alegría, perdió el gozo. Así el hombre se apartó de Dios. Perdió todas las cosas que Dios le entregó. Eso es el pecado. Por un hombre el pecado entró en el mundo. Así dice la Biblia. Así el hombre perdió todo lo que Dios le dio por causa de Adán. Así pasó la muerte a todos. Así es. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso los seres humanos, desde Adán, se quedaron apartados de Dios por causa del pecado, por medio de Adán, el primer hombre. Por eso los hombres aparentemente se ven vivos, andan trabajando, son inteligentes, fieles, pero están muertos para Dios. Están perdidos, no llevan la vida que Dios preparó, sino llevan la vida perdida, miserable, angustiada. Así viven. Como el pueblo de Israel estaba en Egipto como esclavo. Por eso Dios preparó Jesucristo, para que cada uno pueda volverse a Jehová, para que cada uno pueda entrar en el reino de los cielos únicamente por medio de Jesucristo. Para eso vino Jesucristo, para recuperarnos, para hacer la voluntad de Dios. Para eso Dios envió Jesucristo. Jesucristo vino y logró. Esta es la bendición que Dios le dio a Abraham. Desde Adán continuó la genealogía del hombre, pero estaban perdidos por causa del pecado. Todos estaban muertos en sus pecados y delitos. Aparentemente desarrollaban, crecían,
mejoraban, formando su pueblo, su ciudad, su nación, aumentando más sus bienes, pero estaban muertos ante Dios. Por eso Dios, para recuperarlo, para bendecirle al hombre, a todo el mundo, preparó Jesucristo. Porque sin Jesucristo nadie puede volverse a Jehová. Sin Cristo nadie puede entrar en el reino de los cielos. Sin Cristo nadie puede ser hijo de Dios. Sin Cristo nadie puede ser justificados ni limpios. Por eso Dios preparó Jesucristo. En el libro Génesis capítulo 6 dice cómo era el mundo en aquel momento. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Todo designio del corazón, del pensamiento, perdón, no me sale bien. Vamos a leer Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿A qué se refiere? ¿El hombre puede hacer algo bueno? ¿Podría agradarle a Dios? No. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, ¿el hombre es malo? ¿Cuánto por ciento? Continuo, solamente el mal, dice. Eso quiere decir que 100%. No solamente aquella época, sino todo el mundo, toda la humanidad, todos los seres humanos. Así es. Por causa de Adán, todo el mundo, todos los seres humanos ya se apartaron de Dios. Se corrompieron, cometieron pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Se quedaron como árboles malos. Por eso, de parte de los seres humanos, haga lo que haga, nadie puede agradarle a Dios. Dios no puede aceptar nada de nada lo que sale del ser humano. Por eso decidió arraer sobre la faz de la tierra a los hombres. Por eso hubo el diluvio de aguas. No solamente aquella época, sino la humanidad, la carne, la corriente de este mundo sigue. La fe no hereda según el nacimiento biológico. El padre tiene fe, entonces el hijo, como nació de su padre, ¿también tiene fe? No, no es así. ¿El padre es salvo, entonces su hijo también es salvo? No. La parte carnal, eso hereda, ¿sí? Él carnalmente, biológicamente recibe. Pero la parte espiritual
No puede ser así. Cada uno tiene que volverse a Jehová. Cada uno tiene que recibir la salvación del pecado. Cada uno tiene que nacer de nuevo. Bueno, entonces, la carne, este mundo continuó así. No solamente la época de Noé, sino los que nacen en este siglo son iguales. Tienen el mismo corazón. ¿Cómo es? Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Algunos piensan que eso para ellos nomás. Yo no. No es así. Todos los seres humanos, la carne es la misma cosa. El corazón de los seres humanos es lo mismo. Todo designio de los pensamientos del corazón es continuo solamente el mal. Por eso Dios, sabiéndolo, le llamó a Abraham para darnos Jesucristo. En la cantata de Paraguay faltaba el equipo para proyectar el video. En la cantata original empieza con la genealogía de Jesucristo. Empieza desde Abraham. ¿Eso ustedes vieron? Creo que en el campamento mundial creo que vieron eso. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, así pasa el nombre. Luego, Jesús. Ahí termina. Empezó desde Abraham, terminó con Jesús. Jesús tuvo hijos, engendró a alguien, carnalmente, humanamente, biológicamente. No, él no tuvo matrimonio, no dejó ningún hijo según la carne, no, sino engendró a todos los seres humanos, a todos los justos. ¿Quién puede ser descendiente de Abraham? ¿Los judíos? ¿Los israelitas? No, sino todos los que tienen fe como Abraham, ellos son descendientes de Abraham. ¿Ustedes tienen fe de Abraham? ¿Ustedes, dejando sus pensamientos, creen en la palabra de Dios? Entonces, ustedes son descendientes de Abraham, verdaderos. Amados, así Dios preparó Jesucristo. A través de Jesucristo, Dios nos dio la justicia de Dios. A través de Jesucristo, Dios nos abrió el camino nuevo y vivo para que nosotros podamos entrar en el lugar santísimo. A través de Jesucristo, Dios nos dejó justificados, limpios y santificados también. Amén. Así es. Amados hermanos, la bienaventuranza, la bendición que Dios le dio a Abraham es el reino de los cielos. Para poder entrar en el reino de los cielos, el camino único es
Jesucristo. Así nació Jesucristo, por este punto. Jesucristo tenía que nacer en este mundo, no para darnos la riqueza de este mundo, sino para darnos el reino de los cielos. ¿Ustedes ya tienen el reino de los cielos? ¡Wow! Entonces ustedes son bienaventurados. Amén. ¿Ustedes ya están listos para poder entrar en el reino de los cielos? ¡Felicidades! Entonces ustedes son bienaventurados, verdaderos. Amados, nosotros recibimos esta... ¿Ya encontraron? Voy a leer.
Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asno también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel, que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. 14. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y quedó el campamento de los sirios. Y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo, y 2 seah de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seahs de cebada por 1 siclo, y el seah de flor de harina será vendido por 1 siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Hasta al 20 hemos leído. La palabra de Dios se cumple. Dios le permitió la promesa al pastor Supa hace muchos años atrás, más de 40 años, no me acuerdo el año exacto. Pídeme y te daré la herencia, pídeme y te daré las naciones por herencia. En aquel momento, Pastor Supa estaba entre pocos hermanos, casi solito. Aunque estaban unos cuantos hermanos, pero ellos no confiaban en el Pastor Supa, tampoco consideraban como un siervo de Dios, sino algunos le consideraban como un hombre que quería aprovechar la ofrenda de ellos.
¿Por qué nosotros tenemos que trabajar? Él no hace nada, Él no trabaja. Nosotros trabajamos, ganamos el dinero. Porque Él sin trabajar vive por lo que nosotros ganamos. Nosotros trabajamos sufriendo en el mercado, en el trabajo. Con mucha dificultad nosotros ganamos el dinero. Pero Él no hace nada. Se queda nomás en la iglesia y vive por lo que nosotros ofrendamos. Eso no es justo. Usted también tiene que ir a trabajar, ganar el dinero. Así le obligaba al pastor Oxupac, le presionaba. Ellos buscaban, no sé qué es lo que buscaban exactamente, pero buscaban algo de igualdad. Somos iguales, hermanos, hermanos libres. ¿Por qué usted se queda en un puesto superior y nosotros tenemos que trabajar y ofrendar? Por eso, a propósito, un tiempo, los hermanos a propósito no apoyaban nada al pastor Oxupac. Entraban la ofrenda, pero no apoyaban al pastor Oxupac. No le pasaban nada, queriendo probar. Por eso, pastor Oxupac, cuando pastoreaba en la ciudad de Daegu, durante buen tiempo tuvo hambre. Pero él no salió a trabajar para comer y para vivir, sino siguió predicando el Evangelio. Él tiene un testimonio bien claro. Cuando estaba en la ciudad de Kimcheon, antes de irse a Daegu, un día una señora de la tienda donde se vendía el papel de decoración, ella le pidió al pastor Oxupac: oye, ¿usted puede colocar el papel de decoración? Aquí en Paraguay normalmente la pared interior termina con la pintura nomás, enduido, y la pintura con eso se queda. Pero en Corea no es así. Tal vez los locales de la tienda o de la oficina puede ser, pero por lo menos la vivienda, el dormitorio, no utilizan la pintura por salud, sino colocan el papel de calidad de decoración. Entonces el ambiente se queda más agradable y también puede aguantar más ante la humedad el material de papel especial que se coloca sobre la pared. Por eso, cada ciertos años, cada uno renova el papel de decoración. Y también cuando se muda a una casa, y entonces quita el papel viejo y coloca de nuevo para renovar el ambiente. Cuando uno construye una casa nueva, también obviamente el último trabajo es colocar el papel de decoración en la pared. Ella le contó al pastor Oxupac: hay un empresario que construyó su casa, una casa nueva, enorme. Él me pide a mí un colocador del papel de decoración para su casa nueva. Pero yo en este momento no puedo conseguir buen trabajador que maneje bien el trabajo de instalación. Y pastor Oxupac, él nunca
ejerció su profesión como colocador de papel de decoración, sino, y yo cuando era niño yo vi que eso hacían todos los padres. Eso algunos mandan a hacer, pero normalmente como era un trabajo muy común y muy básico, cada uno compraba el material y colocaba. Y todos básicamente tienen esa experiencia y habilidad. Y por eso Pastor Osupak también él hacía para su casa, ¿sí? Por eso él le respondió a la señora, sí, ¿por qué no? Yo sé colocar. Ah, qué bien, qué bien. Creo que esa señora observaba la vida del Pastor Osupak, ¿no? Cómo andaba y era un joven fiel, que también se notaba su corazón, su calidad de vida, y así la señora como le apreciaba y confiaba, así le derivó el trabajo. En aquel día, Pastor Osupak se fue a la casa de ese empresario con un hermano que le acompañaba. Y con el delantel y que preparó, también con el guante, con el cúter, con una regla, y así más o menos ya se ve como un profesional, ¿no? ¿Sí? Echando todo su corazón, él colocó con ese hermano, midiendo bien, cortando, exactamente colocó en su lugar. El trabajo así es, cualquier trabajo, uno sí hace con el corazón del Señor, como el corazón de servir al Evangelio, buscando la sabiduría de Dios, apoyándose en el Señor, con mucho gusto puede lograr. Dios le apoya también el corazón que uno echa para el Evangelio, eso es muy valioso, ¿sí? Con ese corazón, pastor trabajó. En un día terminó el trabajo. Y al terminar el trabajo, el empresario le pagó el dinero por el trabajo. No me acuerdo muy bien el monto, pero era un monto bastante alto en aquella época. Pastor Osupak dice que por primera vez él ganó el dinero por algún servicio que él brindó, como un trabajo por primera vez. Al cobrar el dinero se quedó contento, así él de regreso compró el arroz, verdura, un poco de pescado. Durante muchos días él no podía comer nada de nada, tenía hambre. Pero como que ganó el dinero, tenía que comprar y cocinar y comer, ¿verdad? Él compró el alimento y regresó a casa, bien contento y feliz. Y pudo comer bien con los demás hermanos. Y él pensó, ¿no? ¡Wow! Es excelente. ¿Por qué yo no pensé en eso? ¿Por qué yo solamente oraba al Señor y esperaba al Señor sin buscar el trabajo? ¡Wow! Yo fui tonto. Ya le llegó la idea, ¿no? Así le llegó una idea nueva. Bueno,
Yo no voy a esperar nomás a Dios como tonto, sino voy a buscar el trabajo y voy a trabajar y con eso voy a comer y predicar el Evangelio. Así él pensó. Luego le pidió a esa señora, señora, cuando salga otro trabajo también que me avise por favor, ¿sí? Ella también se quedó muy satisfecha porque el empresario se quedó contento por el trabajo del pastor Osupa. La señora también, sí, ¿por qué no? Ese empresario me contó que se quedó excelente el trabajo y muy fabuloso su trabajo, él le gustó. Por eso la señora también quedó de darle más trabajo al pastor Osupa. No estaba mal la idea, así se veía. Y después de unos días, pastor Osupa estaba yendo a predicar el Evangelio a una familia. Y pasaba por el frente de aquella tienda. Ahí la señora le llamó. Oiga, joven, salió un trabajo para esta tarde. Yo justamente estaba buscando una persona y también quería avisarle, pero no tenía manera. ¿Usted puede irse esta tarde a colocar el papel de decoración otra vez? Pastor Osupa con mucho gusto quería irse, ¿no?, a trabajar, porque eso trae el dinero, ¿no? ¿Sí? Pero ya estaba esperando una familia para escuchar la palabra de Dios. Qué coincidencia, justamente en este momento usted me da el trabajo. Unos segundos él pensó y tenía que tomar decisión, ¿no? Abandonó la familia que esperaba a escuchar la palabra de Dios. Abandonar la familia o el trabajo, uno de los dos hay que abandonar, ¿no? Al momento no puede hacer los dos. Él como un siervo de Dios no pudo abandonar una familia que estaba esperándole a él para escuchar la palabra de Dios. Por eso él, aunque le dolía mucho su corazón, no pudo menos que decirle a aquella señora, señora, disculpe, por favor, justamente yo tengo un compromiso importante esta tarde, por hoy no puedo, que busque otro trabajador. Ay, qué lástima, y yo me gusta su trabajo, pero está bien, comprendo. Pero el pastor le pidió, pero en otro día, sí, yo voy a tomar el trabajo, sí, otro día que me avise otra vez. Sí, ¿por qué no? Así en aquel día él fue a predicar el Evangelio. Aquella familia oyó el Evangelio y recibió la salvación del pecado. Pastor Osupa regresó bien feliz. Y durante unos días, él ya no le llamó ni le dio el trabajo al pastor. Una tarde, justamente otra vez cuando Pastor Osupa estaba yendo hacia a otra familia a predicar el Evangelio, la señora le llamó. Oiga, joven, por favor. Recién salió un trabajo, pero bien urgente. Ahora quiere, ahora. ¿Usted puede irse ahora a trabajar? Otra vez. Le dolía mucho su corazón del pastor Osupa. Creo que en aquel momento también pasaba de hambre. Pero él no pudo abandonar una familia que estaba esperando a escuchar la palabra de Dios. Por eso otra vez tuvo que abandonar el trabajo. Señora, qué lástima. Hoy también yo estoy yendo por una familia que me espera.
Hoy no puedo tomar el trabajo otra vez. Disculpe. Ay, qué lástima. Bueno, comprendo. Yo voy a buscar otro trabajador entonces. Luego Pastor Osupa quedó pensando, qué coincidencia. ¿Por qué, Señor, usted justamente en este momento me da el trabajo? Luego él pensó, Dios no quiere que yo viva así por el trabajo. Dios no quiere que yo lleve dos cosas juntas, sino Dios quiere que me dedique solamente a predicar el Evangelio. Ahí Él ordenó su corazón. Luego no le pidió más un trabajo a ella, ni tomó otro trabajo. Él no tuvo ningún trabajo propio para comer y para vivir, sino se dedicó solamente a predicar el Evangelio, entregado todo su ser completamente para el Señor, para el Evangelio. Por eso Él no solamente vivió Él así, sino Él enseñó a todos sus discípulos. Por eso todos los ministros de nuestra misión, nadie tiene su profesión. Claro, algunos tienen título, ¿sí? Título. Pero nadie ejerce su profesión aparte de predicar el Evangelio. Dejando todo a un lado, entre los pastores hay arquitectos, hay profesores, hay pintores, hay contadores, hay doctores también, ¿sí? Pero nadie vive por ese título, ni ejerce su profesión y gana el dinero, por ese dinero vive. Sino, solamente predican el Evangelio, se dedican al trabajo del Evangelio, todos los pastores y ministros. En el seminario, Pastor Osupa nos enseñó, ¿tienen hambre? Que vayan a trabajar. No nos dijo así. No nos enseñó así. ¿Tienen hambre? Que prediquen el Evangelio. ¿Tienen frío? Que prediquen el Evangelio. En Corea, el hambre y el frío son dificultades mayores. Ante cualquier situación, cuando tengan ustedes, que prediquen el Evangelio. Así nos enseñó. Ante un trabajo, ante una dificultad, es más fácil, ¿no? Un pastor, dejando su cargo un día por lo menos o 2 días, dejando a un lado, y trabaja, gana el dinero, con ese dinero soluciona el problema. Así va a ser más fácil, una solución rápida. Entonces durante la semana, ¿cuántos días un pastor puede trabajar para ganar el dinero y cuántos días puede predicar el Evangelio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mitad, mitad? ¿Estaría bien? Mitad predica el Evangelio, otra mitad anda como abogado, profesor, o arquitecto, ingeniero, o comerciante, y anda trabajando. Mitad, mitad, ¿qué le parece? ¿Está bien balanceado? ¿No? A ver, entonces, 30 por 70, ¿sí? 3 días. Trabaja por lo menos para ganar el dinero, ¿sí?
para sustentar su vida, su familia. Y 4 días se dedica al trabajo de la iglesia, predicando el Evangelio. ¿Está bien? ¿No? Por lo menos un día, ¿qué le parece? Un día. Sí, pastor, usted también tiene que trabajar y tiene que sufrir a ganar el dinero. Un día que trabaje y 6 días puede dedicarse al trabajo del Evangelio. No sé ustedes cómo piensan, pero Pastor Supa no nos enseñó así. Si tienen hambre, si tienen frío, si tienen dificultad, que vayan a trabajar y ganen el dinero y solucionen. Si no, prediquen el Evangelio. Prediquen el Evangelio. En el viaje misionero sin dinero, Él nos enseñó. No mendiguen. No hace falta mendigar para comer. No hace falta pedir a los demás el dinero ni la comida. Sino apóyense en Jehová. Esperen a Jehová. Sí o sí Jehová va a trabajar. Si Jehová no les permite, que pasen con hambre. Una semana, aunque ustedes no coman nada, no pasa nada. No causa nada feo. No se preocupen, no tengan miedo. Si Dios no les permite, que no coman. Pero el agua tiene que tomar, ¿sí? El agua por todo lado hay, ¿no? El agua tiene que tomar. Pero no hay por qué mendigar. Si Dios no les permite el lugar para dormir, no hace falta mendigar tampoco para dormir, sino que caminen toda la noche. Si se queda sentado, se va a dormir y puede bajarse la temperatura corporal y causar la muerte. Eso es peligroso. Cuando yo fui, era primavera en Corea, en el mes marzo. Aún hacía fresco, aunque no alcanzaba a 0 centígrados, pero por la madrugada bajaba bastante la temperatura. Él nos enseñó, nos indicó así. Si Dios no les permite un lugar para dormir, no les permite, entonces que caminen toda la noche. Al amanecer se abrirán los hospitales, las terminales. Entonces en la sala de espera pueden sentarse. Ahí se van a dormir tranquilamente. Tendrán dulce sueño ahí bien sentado. Es un lugar seguro. Por lo menos no causará muerte. Después de dormir bien, pueden lavarse la cara y tomar el agua de la canilla del baño y pueden caminar otra vez a predicar el Evangelio. Así Él nos indicó. Se ve muy tonto, ¿no? La vida de los pastores, la vida de los ministros y seminaristas. ¿Por qué no trabaja? Si uno busca un trabajo y si por lo menos como un ayudante de la construcción, ¿cuánto cobra aquí en Paraguay? Un jornal. ¿Cuánto es? 100,000 cobra, wow. Por 100,000 uno puede vivir un día, por lo menos, ¿sí? Por 100,000. Entonces, ¿no sería bueno trabajar y ganar 100,000 y vivir por lo menos un día? Comer y descansar bien, para predicar bien otro día. Pero Él nos enseñó así. Sino que prediquen el Evangelio. Que prediquen el Evangelio. Tienen hambre, que prediquen el Evangelio.
entonces que prediquen el Evangelio. Él vivió así y Él nos enseñó a sus discípulos. Por eso saben que entre todas las misiones del mundo, nuestra misión tiene más obreros que están dispuestos a la batalla por el trabajo del Evangelio. Ante cualquier trabajo del Evangelio, los pastores están dispuestos. Un día, la iglesia envía a un pastor a un lugar. Ese día mismo también puede irse. En mi caso, cuando yo vine a Paraguay, Pastor Osupa me dijo, creo que eran las 7 de la mañana por ahí, ¿sí? Era un lunes. Él me llamó y me dijo, busca un vuelo más pronto que va a Paraguay. Andate a Paraguay. ¿Yo solo, pastor, o con mi familia? Yo le pregunté. Con tu familia, obviamente, te vas a pastorear ahí en Paraguay. Ah, sí, pastor. Luego llamé a la agencia de viaje y busqué el pasaje. Había un pasaje que salía en ese día mismo a la noche, ¿sí? Pero yo decía, eso es demasiado pronto. Para el día siguiente yo reservé el pasaje, porque tenía que por lo menos ordenar unas cuantas cosas, ¿sí? Para el traslado, los documentos de mis hijos y los detalles. Y al día siguiente yo salí de Corea. Por eso yo tenía que dejar muchas cosas ahí. De repente no pude traer todo. No solo yo, sino todos los pastores de nuestra misión, todos los ministros, así están dispuestos. Si hoy la iglesia envía, hoy mismo puede irse. O si no, mañana, dejando todo. Nadie pone excusa. Yo no puedo en este momento porque tengo otro compromiso o qué, o ta. Eso no existe. Por eso en todo el mundo nuestros misioneros trabajan a full. Esta vez en Israel, varios pastores de Europa fueron juntos para organizar y preparar. Desde Corea también. Ahí yo vi el pastor de Rusia también. El pastor de España también estaba ahí, de Alemania también. Dios preparó los ministros por el Evangelio, Por eso, unos cuantos pastores me preguntaron, yo no entiendo cómo Pastor Osupak pudo tener tantos discípulos preparados a la batalla por el Evangelio. Yo le admiro por ese punto. Hay pastores grandes, famosos a nivel mundial, pero por una parte nomás. Algunos pastores son presidentes de algunas entidades importantes, pero no tienen no pastorean, no tienen su iglesia, ni sus discípulos tampoco. Solamente logran un puesto y ejercen nomás por ese cargo. Pero en el caso de nuestra misión, hay muchos ministros dispuestos a la batalla, a trabajar por el Evangelio, para ser enviados a cualquier país, a cualquier situación. Pastor Osupak en aquel momento tenía hambre. Él aprendió así de Dios. Claro, en aquel momento aún no había ni un
pastor que le acompañaba, ni seminarista, ni cuando recién llegó a Daegu, los hermanos de Daegu, así le atendían, le consideraban al pastor Osupa. En aquel momento pastor Osupa tuvo hambre, tuvo frío. A propósito de los hermanos, vamos a ver, él dice que tiene fe y él, bueno, vamos a probar, de verdad tiene fe, de verdad es varón de Dios o no. No vamos a dar nada, ni apoyo. Él si sobrevive va a ser un siervo de Dios, si no, bueno, teoría nomás. Por eso. En aquel momento, él orando al Señor, Dios le dirigió su corazón hacia a todo el mundo para predicar el Evangelio. Pídeme y te daré las naciones por herencia. ¿En serio, Dios, Señor? ¿Las naciones? ¿Todas las naciones por herencia? Para él se veía locura, una locura. ¿Cómo puede surgir eso en mi vida? Pero Dios tocaba su corazón constantemente. Dios le dirigía su oración hacia a todo el mundo para predicar el Evangelio. Él empezaba su oración por el alimento, por la calefacción, porque eso era la primera necesidad en aquel momento. Pero después de unos minutos, él estaba orando al Señor por el seminario, para enviar los misioneros a todo el mundo, para predicar el Evangelio a través de los libros, a través de la radio, a través del canal también. Él oraba por los demás países. Él oraba por las islas pequeñas también. Así Dios le había dado la promesa. Y él aceptó. Él no utilizó su manera para lograr todo esto, lo que nosotros vemos hoy en día. Él no hizo su manera ni buscó por sí mismo. Pero Dios cumplió su promesa. Por eso ahora está en Israel como representante de todas las iglesias evangélicas, como un pastor evangélico, predicando el Evangelio a las autoridades, a los rabinos, también a los judíos. Amados hermanos, la palabra de Dios se cumple. Dios cumple su palabra. Dios. Pero este rey de Samaria, el rey de Israel, ignoró, menospreció a la palabra de Dios. Se nota a través del príncipe cuyo él se apoyaba, el rey se apoyaba. Aunque hiciese la ventana en el cielo, ¿cómo pudiera suceder esto? Se burlaba de la palabra de Dios. Por eso no pudo comer, sino murió. Lo vio y murió. Fue atropellado. Si ellos hubiesen creído en la palabra de Dios, el rey y este hombre también pudieran disfrutar de lo que Dios ha preparado, glorificándole a Dios, agradeciéndole a Dios. ¡Wow! De verdad, Dios ha preparado el alimento suficiente.
Dios cumplió su palabra, gloria al Señor. Pero ellos no creyeron. 4 leprosos, ellos ¿qué hicieron? Hicieron una aventura grande, valientemente, por su valentía, por su sacrificio. Así ellos lograron suficiente alimento para la ciudad de Samaria. De ninguna manera. Ellos caminaron nomás hacia el campamento de los sirios porque no les quedaba otra opción. Si nos quedamos aquí moriremos. Si entramos en la ciudad moriremos igual. Pero aquí no hay alimento y en la ciudad tampoco hay alimento, pero en el campamento de los sirios ahí está alimento. Entonces, vale la pena irnos hasta ahí y ver qué es lo que sucede. Dios utilizó nomás los pasos de los 4 leprosos para cumplir la promesa de Dios que Dios envió a través del varón de Dios. Mañana a estas horas, esa palabra Dios cumplió. Los 4 leprosos así pudieron llegar al campamento de los sirios y encontrar las tiendas asoladas, vacías, llenas de comidas, plata y oro, vestido, con los caballos y asnos atados. Llegando ahí, los 4 leprosos se quedaron contentísimos. Vamos a ver el versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron, lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Entrando en una tienda, comieron. ¿Por qué? Creo que los sirios estaban por cenar, ¿sí? Era al anochecer, ¿no? Era la hora de cena. Ellos prepararon la cena. Durante el día, ¿cuál ustedes preparan mejor y comen mejor? ¿Desayuno, el almuerzo y la cena? ¿Almuerzo? ¿Comen mejor el almuerzo? Yo pensé que era la cena. El almuerzo de hoy nomás estaba bien, ¿sí? Normalmente ustedes no comen bien el almuerzo, sino después del trabajo con su familia, la cena es más tranquilo para preparar y mejor comida pueden preparar, ¿no? Muchos no están de acuerdo, bueno, entonces como quieran. Yo pienso que en el campamento de los sirios, ellos prepararon bien la cena. Estaban por comer, estaban por cenar, pero escucharon muchos ruidos de caballo, grito, y se asustaron y huyeron, dejando todito. Cuando llegaron los 4 leprosos, todo estaba bien calentito. Felizmente ellos comieron todo lo que había. ¿Qué cantidad de comida habrán comido ellos? Ustedes, ¿qué cantidad de comida pueden comer si tienen hambre? A ver, vamos a calcular por la carne, ¿sí? La carne. ¿Cuántos kilos ustedes pueden comer? 1, cada uno. Hermana Celedonia,
¿Usted cuánto kilo puede comer a una vez? ¿1 kilo? ¡Wow! Se nota, ¿verdad? Hermanas, sí, 1 kilo. Hoy yo le pregunté al anciano Juan, él me respondió. ¿Cuánto me dijo? 250 gramos me dijo, ¿no? Al anciano Juan puede comer 250 gramos. Hermana Celedonia, 1 kilo come. Por eso se nota que tiene más fuerza, hermana Celedonia. ¿Usted cuánto puede comer? ¿Qué cantidad de carne puede comer a una vez? Hermano Lisandro. 4 kilos. 1/4. 250 entonces. 250. A ver. Creo que el hermano Pascual puede comer más. ¿Cuánto come? ¿Cuánto usted puede comer? 1 kilo. Se nota, sí. Muy fuerte. Bueno, máximo 1 kilo, sí, vamos a suponer. Tal vez el hermano César Dávalo puede comer un poco más. 2 kilos, bueno, qué bien, sí. Es así grande, un hombre grande tiene que comer más, debe tener estómago grande. A ver, hermano Raimundo. ¿Cuánto? Asado 2 kilos. Wow. Ya tenemos que empezar la construcción, nomás tenemos mucho obrero fuerte, ¿sí? Entonces estos leprosos, si comen bien, 2 kilos, tal vez un poco más, pero no más, no pueden comer más. Después de llenarse, aunque había más comida, ya no podían comer, ya no podían meter en su estómago. Luego ellos ya vieron otras cosas. Mira, plata, mira, oro, mira, vestido. ¿Cuánto vestido uno puede ponerse al momento? Si hay mucho vestido, puede ponerse muchos vestidos. Uno no más. ¿Y la plata y oro, qué cantidad puede tomar? Tiene 2 manos nomás. Si tiene bolsillo, si tiene una mochila, tal vez un poco más. Pero la cantidad era más. Ellos pensaron, voy a esconder para buscar otro día. Entraron a una tienda, tomaron plata y oro vestido y fueron y lo escondieron. Después entraron en otra tienda, también tomaron y fueron escondieron. Ellos ya comieron, ya estaban satisfechos. Entonces, el resto, Dios les permitió para tomar y esconderlo. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, ¿para qué? Para la ciudad de Samaria. ¿No será así? Todo lo que había en el campamento de los sirios era para toda la ciudad de Samaria, no solamente para 4 leprosos, sino para todos ciudadanos de Samaria. Entonces ellos tenían que irse a la ciudad de Samaria y anunciar la verdad y traer el pueblo. Pero ellos se olvidaron de sus familias, de sus parientes, de sus amigos, de sus vecinos, que estaban muriéndose de hambre. Ellos se olvidaron. Mira, plata, mía, mi plata, mi oro, mi vestido, ya no puedo tomar más. Bueno, entonces voy a llevar y esconder. En un lugar secreto yo voy a esconder. Empezaron a esconder, a amontonar
la riqueza por sí mismo. Ellos totalmente estaban equivocados. ¿Por qué? Todo lo que Dios ha preparado en el campamento de los sirios no era para 4 leprosos nomás. Claro, primero para ellos, ¿sí? Ellos llegaron primero ahí. Entonces, sí, pueden comer, pueden tomar, pero no para amontonar y esconder. Pueden tomar, sí. ¿Por qué no? Lo que pueden tomar. Pero ya no pueden tomar más, porque no. La mano está llena, esta mano está llena, el estómago está lleno. Ya no puedo tomar más. Entonces no debería acordarse de la ciudad de Samaria en aquel momento, por lo menos. Hay más aún. Aún hay más. Entonces eso ya no es suyo, de ellos. Sino Dios preparó para los ciudadanos de Samaria. Entonces ellos tenían que irse a la ciudad de Samaria y avisar y traer. 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Ellos se arrepintieron. Desde la puerta de la ciudad de Samaria hacia el campamento de los sirios, también del campamento de los sirios hacia la ciudad de Samaria otra vez. Ellos se quedaron para comer, para esconder, para amontonar la riqueza por sí mismo. Mi plata, mi oro, mi vestido. Estaban ocupados para eso. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Así ellos se arrepintieron y se fueron a la ciudad de Samaria para anunciar la verdad. Amados, esta es la vida de los cristianos. ¿Ustedes recibieron la salvación del pecado? Sí. ¿Están contentos? ¿Felices? ¿Agradecidos? No están haciendo bien ustedes en ese caso. ¿Por qué? 4 leprosos también estaban así. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Qué riqueza! ¡Qué abundancia! ¡Wow! Ellos tomaron por sí mismos. Mío, mía, esto, aquello también. Soy bendito, qué suerte. Gracias, Señor. ¿Está bien o mal? Mal. ¿Por qué? Dios no les permitió toda esta abundancia, toda esta riqueza por ello nomás, sino para toda la ciudad de Samaria. Que se cumpla la promesa de Dios. Amén. Si usted toma la alegría, la felicidad, el agradecimiento por sí mismo, gracias, mío, mía, mi bendición, qué alegría, gracias Señor, estoy bien, satisfecho, sí.
no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Hay muchos que aún no saben la verdad, que están por morir de hambre. No solamente para 4 leprosos, sino para nosotros también. Si nosotros somos ya salvos y recibimos la salvación, tenemos la vida eterna, ya tenemos el Evangelio, ¿ya está? ¿Listo? No. Dios no nos permitió para nosotros nomás el Evangelio, sino para todas las naciones. Amén. ¿Cómo nosotros podríamos quedarnos tranquilos, felices, contentos, agradecidos? ¡Qué bien! Soy salvo, me voy al cielo. No estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Por no oír la verdad, por la ignorancia, por no saber. Muchos están yendo hacia el infierno. No podemos estar tranquilos entre nosotros nomás. Ah, qué bien, soy salvo, soy justo, yo tengo vida, yo tengo fe. Ayer nosotros compartimos en la reunión de casados. Pedro dijo, añadid la fe, la virtud. Vamos a ver Segunda Pedro. Segunda Pedro, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pedro nos ordena así. Añadid a vuestra fe virtud. Si tenemos fe en el Evangelio, en Jesucristo, tenemos suficiente fe para entrar en el reino de los cielos. ¿Ya está? ¿Eso sería todo en la vida de fe? No. Añadid a vuestra fe virtud. Virtud. El corazón más amplio, el corazón que gana el corazón de los demás, el corazón que cubre a los demás, como la madre ave cubre los huevos. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Desde la fe hasta el amor. Si nosotros nos quedamos nomás bien, felices, contentos, agradecidos, satisfechos por el Evangelio, por la fe que Dios nos enseñó, seremos egoístas. Malos como estos 4 leprosos que comen, toman y se van a esconder y vienen otra vez, entran en otra tienda, toman otra vez, se van a esconder. Si nosotros amontonamos la riqueza en este mundo, ¿qué vamos a hacer con eso?
Esos 4 leprosos se esconden las cosas por sí mismos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Después de la muerte de toda la ciudad de Samaria, ¿qué van a hacer? Lo que Dios nos permite a nosotros es para todas las naciones. Mejor dicho, es para predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Amén. Si ustedes, algunos, si tienen más fe, eso no es para menospreciarlo. ¿No entiende esto? Algo básico. ¡Qué incredulidad! ¿No saben esto? ¡Qué tonto es! Así hasta la vida de fe, mira, muy bien. Por eso con aquella fe excelente, ¿qué hacen? Por lo que tienen, si menosprecian a los demás. Sin compartir, ¿para qué les sirve? No estamos haciendo bien. Así los 4 leprosos llegaron a reconocer su realidad. Se arrepintieron y se fueron a la ciudad de Samaria y anunciaron así el Evangelio. La buena nueva llegó a la ciudad de Samaria y se cumplió la promesa del varón de Dios. Amados hermanos, todo lo que Dios nos permite a nosotros es para eso. Dios nos permite para eso, para que se cumpla toda la promesa de Dios, para que sea predicado el Evangelio en el nombre del Señor Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Para eso. Hoy yo veo un poco más hermanos que la semana pasada en este culto. Pero lastimosamente muchos justos, estoy cansado, tengo que descansar. Tengo que descansar para trabajar mejor mañana, el lunes. Tengo que pasar bien con mi familia, no tengo tiempo por eso para ir al culto. Así piensan, así dicen. Algunos hermanos ya dejaron de venir al culto para no gastar combustible, para no gastar su tiempo. Yo creo que no llegué a conversar personalmente, pero creo que va a haber algunos hermanos que piensan, si me voy a la iglesia es una pérdida. La iglesia organiza trabajo, actividades, entonces yo tengo que ofrendar, tengo que aportar también. ¿Para qué? Desde hace unas semanas atrás empezamos a compartir el almuerzo. El almuerzo del domingo no se cae del cielo nomás, sino por el aporte de los hermanos por célula. Se encarga cada célula. ¿Hoy almorzaron bien? ¿Los invitados también estaban contentos? Vale la pena preparar un almuerzo rico para compartir, por lo menos una vez a unos meses. Cada célula, ¿cada cuántos meses le toca una célula? ¿2 meses? ¿3 meses? 3 meses. ¿Vale la pena echar su corazón y juntar el dinero, preparar un almuerzo rico cada 3 meses? ¿Por qué no?
¿Por qué no? Creo que algunos ya no van a querer venir a la iglesia. Tengo que aportar. Tengo que ofrendar. Tengo que llevar la carga. Ya soy salvo, es suficiente. Ya me voy al cielo, entonces ¿para qué? Bueno, ya aprendí todo bueno. Entonces, ¿el resto para qué va a usar? Su tiempo, sus bienes, su vida. Si no quieren ofrendar, si no quieren aportar por el Evangelio, ¿para qué? Como estos leprosos. Lo que uno puede tomar tiene su límite. Después de comer cierta cantidad de comida, ya aunque quiera, no puede comer más. No puede tomar y agarrar la riqueza tampoco hasta cierta cantidad nomás. Si uno tiene mucho dinero, puede comer 10 veces al día, puede comer más. Uno sí tiene comida, uno sí tiene techo, uno sí tiene cama. Hoy en día hasta el aire acondicionador también tienen, ¿verdad? Hasta propio vehículo también tienen. ¿Qué más quieren tener? Hermanos, no se olviden de que Dios nos permite este evangelio precioso, nuestra vida preciosa, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo, para todas las naciones que oigan este evangelio. Amén. Como ustedes oyeron también gratuitamente, ¿es cierto? Para eso hubo sacrificio, escondidamente, lágrima, aporte, inversión de muchos cristianos. Así ustedes pudieron oír el evangelio. No fue por la inteligencia de ustedes, ni por la excelencia. Entonces, detrás de nosotros hay muchos que están esperando a oír el evangelio. Si nosotros callamos, ignoramos la voluntad de Dios, abandonamos, bueno, por mí nomás voy a tomar plata, oro, vestido, voy a esconder por mí. No estamos haciendo bien. Tenemos que arrepentirnos. La vida que Dios nos permite, la inteligencia, la sabiduría, la riqueza, los bienes, todo lo que Dios nos permite a nosotros, no es solamente por nosotros, sino por todas las naciones. Amén. Así es. ¿Quién prestará atención ante la palabra de los leprosos? Aparentemente nadie van a prestar atención y oirán, pero no es así. Escuchando lo que decían estos leprosos. El rey ignoró, pero lo demás. Al día siguiente, de verdad. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios 19, diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, puertas pudiera suceder esto. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Se cumplió toda la palabra de Dios. Amados hermanos, que sean prudentes. No importa la fidelidad y la excelencia del leproso, sino la voluntad de Dios. Por eso ellos, cuando se arrepintieron y se fueron a anunciar la verdad, cambió el futuro de la ciudad de Samaria. La palabra de estos leprosos. Hermanos,
Nosotros tenemos esta palabra poderosa. Nosotros ya tenemos y recibimos el Evangelio tan poderoso y valioso. No tienen que esconderlo, ni ocultar, ni callar, tampoco. ¿Me hago entender? Cualquier trabajo del Evangelio requiere ciertos trabajos, sacrificios, gastos, inversiones, aportes. Vale la pena. Vale la pena. A través de este seminario bíblico, Dios va a trabajar fielmente y grandemente. Dios va a trabajar. Muchos oirán el Evangelio y recibirán la salvación del pecado. No ignoren la voluntad de Dios, sino que traigan todas sus familias, parientes, vecinos, amigos, todo. Vamos a llenar este salón del culto. Amén. Que gasten dinero por el Evangelio, que gasten combustible, que inviten a todos, si es necesario, pueden gastar todo. Amados hermanos, este Evangelio tan poderoso y tan bendito, Dios nos permitió a nosotros, primero, para que nosotros podamos transmitir y anunciar a los demás. Amén. No se queden en el lugar del rey de Israel, que a propósito quería ignorar. No puede ser. Es una trampa. A propósito está ignorando. Si él se hubiese recordado de la promesa que Dios dio a través del varón de Dios, tal vez entonces aparentemente se ve increíble, no puede ser así, pero se coincide con la palabra que dijo el siervo de Dios. Entonces puede ser. Vamos a enviar los espías y vamos a ver. Si no, a propósito ignoraba. Eso fue por la ignorancia, por la incredulidad, por menospreciar la palabra de Dios. Este seminario bíblico, ¿por qué Dios nos permite? Dios quiere trabajar en la vida nuestra. Dios quiere anunciar este Evangelio a todos los ciudadanos de Asunción, a todo el pueblo paraguayo. Amén. No ignoren la voluntad de Dios, sino hoy, esta tarde, que inviten a todos para mañana. ¿Sí? Mañana también tenemos un día para invitar al seminario bíblico. Que inviten a todos, vengan juntos al seminario bíblico. Amén. Dios tanto quiere trabajar grandemente aquí en Paraguay, que sean utilizados ustedes por esta voluntad de Dios. Oremos.
Amén.